cuando agarró con firmeza el pomo, no se imaginaba el torrente de sensaciones. Hola, ¿qué tal? Me llamo Iván Casajús y estoy intentando escribir una novela. Y grabo estos vídeos de YouTube para poder desbloquear mi profunda crisis de talento que no hay. Esto estaba escribiendo esta novela y me he acordado de ayer estuve viendo pues una de mis películas de terror favoritas. Para mí de terror favoritas, de suspense, de toda la historia, de uno de los mejores directores, por no decir el mejor. Estamos hablando de Tiburón, de Steven Spielberg. Entonces, claro, cuando acabó Tiburón pasó algo que es lo que yo llamo el mal de las segundas partes. ¿Cuál es el peligro de las segundas partes? ¿Cuál es lo que nos llama siempre, las historias que se nos quedan, que más nos gustan? Obviamente, pues es debido a la interpretación, dirección, factura, pero sobre todo historia. ¿Y quién es el motor de la historia? Los personajes. Y esta es la gran trampa de las secuelas. ¿Por qué vemos secuelas? Porque queremos seguir viendo a esos personajes con los cuales hemos pasado 1 hora y media, en el peor de los casos 3 o 2 horas y media, y queremos volver a verlos. Entonces esto pues suele pasar que después de un cazafantasmas pues acabes viendo un Cazafantasmas 2, o después de un Poltergeist acabes viendo un Poltergeist 2. Son películas para mí pues simpáticas, pero que a partir de la mitad del segundo acto se deshinchan y es una lástima porque te deja un mal sabor de boca raro, ¿no? Aunque sí que es verdad que siempre podemos hablar de secuelas realmente pútridas. Ahora mismo pues sí, me vienen unas cuantas a la cabeza. Pues me puse a ver Tiburón 2. La verdad es que Tiburón 2 tengo cosas que decir. Tiburón 2 la hemos visto, ¿no? ¿Sabéis de qué va Tiburón 2? ¿No sabéis de qué va Tiburón 2? Bueno, no pasa nada, yo os la explico. 2 buzos van a hacerse selfies bajo el agua cuando se encuentran con un inesperado y mortal fotobombing. Más tarde, la abuela de Caperucita Roja presencia un simpático malentendido entre una chica haciendo esquí acuático y la barca que la remolca. Por si esto fuera poco, en una isla cercana, una orca llega a fascículos y el sheriff Brody se confunde de carrete en Photoprix. Sí, el gran escualo is back. Brody, tras intentar convencer a los banqueros de Mary Poppins y al alcalde de Amity, que se entera menos que un ciego con un rasca y gana, acabará fastidiando el día de playa a todos los veraneantes ahí reunidos. Por su parte, su hijo pequeño chantajeará al mayor, que se lo llevará a una divertida excursión en barca donde el tiburón intentará pilotar un helicóptero y dejaremos a Brody en alta mar intentando aprender cómo funcionan las palas de remar. Fin. Bueno, a lo mejor no es así. Esta vez no la dirigió Spielberg, la dirigió un director francés afincado en Estados Unidos llamado Jeannot Szwarz, un director que luego pues acabó en la televisión, si no me equivoco, pero que también hay que decir que después de esta película dirigió una película que se llama Un lugar en el tiempo, interpretada por el maravilloso Christopher Reeve y Jane Seymour, de un guión original de Richard Matheson, uno de los mejores escritores de misterio, terror. Su gran opus, su gran obra cumbre fue la novela Soy leyenda, que os recomiendo fervientemente. Jeannot Szwarz aceptó este reto, aprendió. Sí que es verdad que Spielberg se comió todo el marrón de rodar en agua. El señor Szwarz aprendió la lección. Yo creo que hace un buen trabajo. Sí que es verdad que no le fue muy bien con Roy Scheider, el actor. Se ve que dicen que Roy Scheider está un poco desencantado y llamaba demasiado a su agente bebido y estresado, pero bueno, eso ya es otra historia. Es una película que para mí es simpática. Vuelves a Amity, tienes esas instantáneas maravillosas de la gente saliendo a la playa acompañados del maravilloso John Williams, que vuelve a estar ahí, pero tiene cosas en contra. Pues para empezar, no tiene sorpresa, ¿vale? Ya hemos visto, ya conocemos a Bruce. Bruce es el nombre con el que bautizaron al tiburón de la primera, al muñeco, ese maravilloso animatronic de 5 o 6 metros de largo. 5 tons of it. ¿Por qué se llamaba Bruce? Bruce se llamaba, es el nombre que pusieron el equipo técnico del rodaje de Tiburón al muñeco, al animatronic. Animatronic es una recreación casi a escala natural, a escala real de un monstruo, ¿vale? La reina de Aliens es un animatronic de más de 10 metros, creo que es. Ha manipulado ahí por varios técnicos. Otro animatronic bestial es el de Audrey 2 en la tienda de los horrores. Y volvemos a Bruce. Bruce era el abogado de Spielberg. Estamos hablando de que Spielberg con 28 años ya tenía un abogado cuyo nombre se lo pusieron al animatronic, a un muñeco de un tiburón asesino. Da que pensar.
Por otro lado, la película pues dura 2 horas y no lo pide, eso también, madre mía, y tiene un problema de ritmo, así que es una película que tiene escenas muy potentes de las que hablaré ahora, pero entre ellas la historia se dilata, me muestra un botón, el clímax está demasiado dilatado para mí, aunque tiene momentos muy bestias, como por ejemplo el helicóptero, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ahorrar a la chica que se pone a rezar ahí. Es muy acorde al personaje y me parece perfecto, pero hay una cosa que se llama recta final y hay cosas que no tienen cabida. Pero cosas buenas que os puedo decir, pues por ejemplo me gusta mucho cómo está rodada, me gusta mucho cómo está dirigida la película. Creo que John Schwartz hace una cosa muy bonita, que es que desaparece como director y sigue el patrón del director que vino antes, el señor Spielberg. La escena que más me gusta es la del esquí acuático. Esa escena me parece una escena muy agresiva, muy violenta y muy gráfica. De hecho, está cargadísima de suspense, muy bien usado el suspense ahí, y hace una cosa que me gusta muchísimo, que es que establece un tercer punto de vista. Eso es un poco Hitchcockiano, ¿no? O sea, lo que hacía Hitchcock, que cogía personajes secundarios y de repente los metía de lleno en la trama. Gran ejemplo perfecto es La cafetería de los pájaros, o un ejemplo que a mí personalmente me gusta mucho es Los dueños del hotel en frenesí, ese matrimonio. Siempre me ha gustado mucho, ¿no? Esa película tan bestia, ¿no? Y entonces aquí lo que hace en ese accidente de esquí acuático, tenemos una viejecita que está en el porche de su casa de la playa y se convierte en el punto de vista, en la narradora de este episodio, ¿no? Mete un punto de vista lejano, lo cual es muy interesante. Vemos el horror, el desconcierto de una abuela que servirá como narradora o como germen para despertar la paranoia de Sheriff Brody, que hablaremos de ella ahora. Hay una jugada de guión que me gusta mucho, que es lo de la cámara de fotos, ¿no? Al principio de la película empezamos con unos buzos que están buceando obviamente, y uno está haciendo fotos y viene el tiburón al principio de la peli, les da una bienvenida muy amable. Y ahí te presenta un elemento que son las fotografías. Sheriff Brody y compañía consiguen la cámara y llevan las fotos a revelar. Me encanta esta figura, este objeto. ¿Por qué es tan interesante? Porque ellos no saben aún lo que ha pasado, pero el espectador, nosotros sí que sabemos. Y tenemos en nuestro poder un elemento que son las fotos que se tienen que revelar y que al cabo de un metraje pues va a ser la bomba que confirme las sospechas de Brody. Y me encanta porque es un elemento pues que nos presentan en el primer acto. La historia avanza, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos la cabeza aquí. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que pasa algo maravilloso, que es que el espectador, nosotros vamos por delante del personaje. Y entonces tiene lugar la otra escena que me encanta, que me vuelve loco, que es la del revelado de fotos. Esa subida de tensión, ¿no? Ese Sheriff Brody, como vemos cómo su paranoia explota. Me hace gracia porque utilizan luz naranja. Parece ser que en esa época pues la luz roja era propiedad del Giallo, Argento o de Palma, ¿no? Cómo me gustaba a mí revelar analógicamente con ese líquido revelador, ese olor que te colocaba. Antes he dicho que una de las cosas que me sabe mal de la película es la falta de sorpresa. Pues aquí tiene una jugada muy buena. Vamos a volver a la escena del esquí acuático. Ahí pasa algo pues que la cosa acaba bastante mal. Y Bruce, el tiburón, acaba dañado, acaba con el rostro quemado. Y eso me parece una jugada muy buena porque dices, hombre, ya tenemos a la gran estrella que es el tiburón, el público ya lo conoce. Entonces, ¿qué podemos hacer para subir el volumen? Pues entonces le dan un toque estético que me gusta mucho, le dan ya una tara visual, lo hacen más escabroso, más terrible, ¿no? Por otro lado, hay un trabajo de guión en esta película que me parece muy interesante, ¿no? Recuperamos a Sheriff Brody de la primera. Si en la primera Sheriff Brody era más un funcionario, era un poco más una persona que iba a remolque de la población a la cual pues servía. Aquí vemos que es un personaje que está más alerta, está más paranoico. El episodio que vivió en Tiburón, la primera, pues lo ha puesto alerta. Este nuevo Brody se ha sembrado en la primera. Aquí tiene lugar también una escena muy importante, que es el hallazgo en una isla vecina, una isla pequeña, la isla del Faro, el hallazgo del cadáver de una orca. Encuentran una orca con una mordedura brutal. Sheriff Brody dice, esto es un tiburón enorme como el que yo vi. Esa escena es muy importante porque llega una oceanógrafa que pone las cosas en su sitio y tiene una charla con Brody, que lo que están haciendo es sembrar el clímax. ¿Qué significa sembrar? Sembrar una historia es, por ejemplo, pues es preparar a lo largo de la película hechos, descubrimientos,
capacidades, aprendizaje del personaje sobre cosas, sobre cualidades que le ayudarán a solucionar la papeleta, encontrar la solución. Voy a ir un poco más allá, voy a poner ejemplos, ¿no? Un gran ejemplo de sembrado pues es Regreso al futuro. Regreso al futuro, al final de todo, ¿cómo consiguen el rayo? Consiguen el rayo por la tormenta que destrozó el reloj de la torre. ¿Cuándo conocemos el reloj de la torre? En el primer acto, con la abuela que está vendiendo, está pidiendo dinero para reconstruir el reloj de la torre. La película aún no ha empezado, estamos en el primer acto. Cuando llegamos al final y tienen la idea del rayo, nos viene la abuela con el panfleto y el bote de monedas. O sea, nadie nos ha engañado y como espectadores estamos al tanto. Por lo tanto, vamos de mano de Marty McFly y Doc. Otro sembrado que me vuelve loco es, pensemos en Busca del Arca Perdida. En Busca del Arca Perdida, a principios de la película, llegan los agentes. Ahí Indiana abre pues su diario de recolección de grabados y pistas y demás, como quieras llamarlo, y entonces muestra el gran cuadro de el Arca de la Alianza abriéndose con todos los feligreses, miles de personas como quedan ciegos por las luces que salen del arca. Lo vemos en este punto de la historia. Me podría atrever que es aquí. Al final de la peli, cuando abren el Arca de la Alianza, Indy lo tiene claro. ¿Qué le dice a Marion? No abras los ojos. No retrotrae a ese dibujo que él ha enseñado antes. Y eso es lo que les permite salir airosos. Y hay otros casos pues un poco más descarados de cara a las habilidades que aprende el protagonista de cara al clímax de la historia. I know Kung Fu. Y hablando de la escena de la horca, aquí tiene mucha enjundia porque en la escena de la horca pasa algo muy divertido. A raíz de Tiburón salieron diferentes sucedáneos, rip-offs sucedáneos, ¿no? Pues tenemos casos maravillosos como son Piraña de Jordan, por ejemplo, o otros más bochornosos como Tentáculos, que es una película que me hace mucha gracia. El protagonista es John Huston y tienes a Henry Fonda que siempre está en una mesa pues contestando enfadado al teléfono como buen personaje importante que es. Creo que es inútil seguir con esta conversación. Pero bueno, uno de los rip-offs es Orca, la ballena asesina, una historia de venganza. Es una película que creo que fue demasiado masacrada por la crítica. Me parece una película muy potente y me parece un relato de venganza brutal, ¿no? Un amigo mío la llamaba Taken bajo el agua. Eso me hizo mucha gracia. Al inicio de Orca, es una película del 75, si no me equivoco. No, es del 77, disculparse. Tiburón es del 75, Orca es del 77. Entonces empieza con un tiburón atacando unos chavales. Entonces ya por la noche en su barca. Entonces llega la orca y se lo carga, ¿no? Era como una bofetada eso, ¿no? De orca a tiburón. Pues aquí lo que hacen se la devuelven. Es el tiburón el que se come la orca. O sea que 1-1, pues no está nada mal. Recomiendo, es una película muy interesante con Richard Harris, Charlotte Rampling, una película muy potente. Volvemos otra vez al señor Brody cuando hablamos de este guión, ¿no? La película nos está hablando de la bajada a los infiernos. Es la obsesión de Brody y el alto precio que paga. Una vez más, él avisa a la población de que hay un tiburón, pero una vez más nadie le cree, solo que esta vez su paranoia le obliga a ser más extremo, llegando al extremo de hacer el ridículo, liarla, ¿no? Lo vemos como el tío cuando ya tiene la certeza después de los diferentes episodios misteriosos acerca de que algo está pasando, cuando ya tiene la certeza, pues ya se arma, ¿no? Pone veneno en las balas y ya se arma de valor para acabar con el tiburón, llegándola a liar en una playa llena de gente y quedándose solo. Pero se queda solo no solo en la historia, sino en el plano. Tenemos el momento maravilloso que su hijo vuelve en su búsqueda y le ayuda a recoger los casquillos de bala. Tenemos ese plano maravilloso general de ellos dos de espaldas mirando al mar. Aunque todo el mundo le da la espalda, Sheriff Brody sabe que la amenaza está ahí delante de él y su hijo está al lado para quien la única prioridad es estar al lado de su padre. Es un relato de la obsesión. Entonces ahí Tiburón, yo creo que Tiburón 2 cumple muy bien una función muy interesante, que es situar al protagonista, poner las cosas más difíciles. O sea, aquí tenemos los 3 actos de una película. Una trilogía de películas funciona igual. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. En la segunda, así como en el segundo acto de un guión, la segunda parte de una trilogía es ideal para sumergir los personajes en un infierno mucho más doloroso, ¿no? Ahí es donde pagan el alto precio, donde se pone a prueba su moral, su cordura, de hecho, ¿no?
No podemos olvidar a Indiana Jones en el Templo Maldito después de beber la sangre de Kalima, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Sheriff Brody le pasa lo mismo, tenemos esa bajada y funciona muy bien y me parece un gran trabajo de guión. 30 paginitas menos pues habría sido agradecer. Y acabaré diciendo que esta película tiene un susto que es brutal. Todo el mundo se acuerda del susto de la primera. Richard Dreyfuss perdiendo 10 años de vida a causa de ese susto. Aquí tenemos uno bastante... Bueno, es bastante heavy. A mí siempre que veo esta película siempre me sorprende, ¿no? Mira, quiero que lo veáis, mirad. Pues ahí lo tenemos, el buzo ahí tranquilamente con la musiquilla de Williams, ahí como está navegando, ahí buscando algas y caracolas. Y mira, ¿sabes qué? La quito. Prefiero que la veáis y así os lo coméis. Esto es lo que pienso de esta película. Creo que es una secuela bastante aceptable. Y nada, mirad, como os decía, ¿no? Ahí, entonces hemos dicho antes de las secuelas. Obviamente hay secuelas buenísimas que podéis encontrar, ¿no? Varias. Seguro que conocéis más de una y están ahí, siempre están ahí, ¿no? Rudy. Está bien seguir a los personajes, darle oportunidad a las secuelas. A veces descubrimos solo. Pero sobre todo escribir, crear historias y crear continuaciones. Es un gran ejercicio. Cuando tengáis la historia magnífica, pensar cómo la continuaríamos. Y veréis que es muy, muy divertido. Yo voy a seguir aquí con mi premio Pulitzer. Esto va a ir muy bien, ya te digo. A ver, ¿por dónde íbamos? Así. Y tras abrirse la... ¿Cómo?